El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Exalcalde excarcelado pide pacificación genuina de Venezuela y no desde la pistola. Ecuador aprueba extradición a Estados Unidos de Darío Peñafiel, alias el Topo, lugarteniente de poderoso narco. Un vertedero en Chile es uno de los 50 sitios que emiten más metano según la ONU. Canal de Panamá afirma que aumento de precios de subasta refleja demanda. México niega conflicto con Estados Unidos por pedir explicación sobre operativo antidrogas. El Senado de Estados Unidos vota a favor de un plan de financiar las agencias de inmigración. El emisario de Trump quiere que Italia tome el puesto de Irán en el Mundial. Trump ordena atacar toda pequeña embarcación sospechosa de minar el estrecho de Hormuz. Aquí están las noticias, Washington. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que ha ordenado a la Armada atacar toda pequeña embarcación en el estrecho de Hormuz que pudiera estar desplegando minas y dijo que intensificarán las operaciones de desminado de la vía marítima. He ordenado a la Armada de Estados Unidos disparar y hundir cualquier embarcación que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Hormuz, por pequeñas que sean. Sus buques de guerra, los 159, están todos en el fondo del mar. No debe haber ninguna vacilación, anunció Trump en su red Truth Social. El republicano advirtió que los barreminas estadounidenses están despejando el estrecho en este preciso momento y ordenó que la actividad continúe, pero a un nivel triplicado. En un segundo mensaje publicado minutos después, Trump reiteró que el liderazgo en Irán está dividido, con serias dificultades para determinar quién está a cargo, y mencionó la lucha interna entre los moderados y los de línea dura, que han estado perdiendo estrepitosamente en el campo de batalla. Tenemos el control total del estrecho de Hormuz. Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Armada de Estados Unidos. Está totalmente sellado hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo, indicó el presidente. Las publicaciones de Trump llegan poco después de que el Pentágono anunciara hoy la interceptación y abordaje de un buque cisterna con crudo iraní en el Océano Índico, el segundo barco sancionado vinculado a Teherán que Estados Unidos incauta en el Indo-Pacífico en 3 días. Estados Unidos ha aumentado la presión y busca cortar las vías de financiación a Irán durante el alto a fuego en la guerra que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero. Trump ordenó el bloqueo total de las costas de la República Islámica tras una primera ronda de negociaciones que terminó sin resultados en Islamabad y después de que Teherán interrumpiera el paso por el estrecho de Hormuz, vía estratégica por donde pasaba el 20% del crudo mundial. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní anunció la víspera la captura de 2 buques y ataques a otro buque cisterna en ese paso, que también asegura controlar. El presidente de Estados Unidos informó que la armada de su país disparó e incautó un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el cerco. En total, ha interrumpido el paso de al menos 31 buques desde que inició el bloqueo naval a Irán, en el que participan más de 10.000 militares estadounidenses, unos 17 navíos de guerra y 100 aeronaves, de acuerdo con cifras publicadas por el Comando Central, CENTCOM. Washington. La Armada de Estados Unidos interceptó y abordó un buque cisterna sancionado que navegaba con crudo iraní en el Índico, informó este jueves el Departamento de Guerra del país norteamericano, que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica. Durante la noche, fuerzas estadounidenses realizaron una interdicción marítima y un abordaje en ejercicio del derecho de visita al buque sancionado, el Majesty X, sin bandera, que transportaba petróleo desde Irán en el Océano Índico, dentro del área de responsabilidad de Indo-PACOM. El Comando de Indo-Pacífico publicó el Pentágono en X. Junto al mensaje, el mando militar publicó imágenes de la operación de interceptación, en las que se puede ver cómo las tropas estadounidenses abordan el navío, incluido un video donde se escucha a un militar
advertí por radio al Majesty X que estaba a punto de subir a bordo. Seguiremos aplicando la ley en el ámbito marítimo a nivel global para desarticular redes ilícitas e interceptar buques que brinden apoyo material a Irán, donde quiera que operen. Las aguas internacionales no pueden ser utilizadas como escudo por actores sancionados, indicó el Departamento de Guerra. El pasado martes, el Pentágono anunció el abordaje del tanquero sancionado Tiffany en el Indo-Pacífico, vinculado a Irán, una acción más de presión para cortar las vías de financiación al país persa durante el alto el fuego en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Estas interdicciones tienen lugar en medio del bloqueo total a las costas iraníes, ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, tras una primera ronda de negociaciones de paz sin resultados y después de que Teherán interrumpiera el paso por el estrecho de Hormuz, vía estratégica por donde pasa el 20% del crudo mundial. Atención. Un emisario especial de Estados Unidos solicitó a la FIFA que sustituya a Irán por Italia en el Mundial de Norteamérica 2026, reportó el Financial Times, mientras la guerra mantiene en tela de juicio la participación iraní en el mayor torneo de fútbol. Paolo Sampoli, emisario especial de Estados Unidos para alianzas globales, confirmó al periódico británico haber sugerido esa posibilidad al presidente Donald Trump y al jefe de la FIFA, Gianni Infantino. Este último aseguró recientemente que Irán participará en el certamen organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio. Confirmo que les he sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con 4 títulos, tiene el pedigrí para justificar su inclusión, dijo Sampoli. En 2022, tras el fracaso de la Azzurra para clasificar al Mundial de Qatar, Sampoli sugirió a la FIFA descalificar a Irán debido a la violencia de su represión policial y repescar a Italia. No tuvo éxito. Al ser consultado por la agencia AFP, la instancia mundial de fútbol remitió a las recientes declaraciones de Gianni Infantino sin más comentarios. Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo, dijo el máximo dirigente del balompié mundial en marzo. Irán tiene que venir a representar a su pueblo. Se han clasificado, los jugadores quieren jugar, afirmó luego, a mediados de abril, durante una conferencia económica organizada por el canal de televisión CNBC en Washington. La idea de Sampoli se enmarca en el intento de recomponer los lazos entre Trump y Giorgia Meloni, después de que la primera ministra italiana se distanciara del mandatario estadounidense por los ataques de ese contra el Papa León XIV, debido a la guerra de Irán, informó el Financial Times. La embajada iraní en Roma respondió diciendo que la propuesta demostraba la quiebra moral de Estados Unidos y que Italia no necesitaba privilegios políticos para demostrar su grandeza futbolística. Italia ha ganado la Copa del Mundo 4 veces, pero quedó fuera del torneo por tercera vez consecutiva, tras perder en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina, en la final de la repesca de la clasificación. Al inicio del conflicto en Oriente Medio, desencadenado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán había mencionado un boicot de la competición, antes de solicitar a la FIFA que trasladara sus partidos de Estados Unidos a México. El reglamento de la FIFA confiere a la organización el poder de decidir por sí solo las medidas que deben tomarse si una selección, en este caso Irán, llegara a retirarse. El combinado iraní debe disputar 3 partidos del Grupo G en Los Ángeles contra Nueva Zelanda el 16 de junio y Bélgica el 21 de junio y luego en Seattle contra Egipto el 27 de junio. Washington. El Senado de Estados Unidos aprobó un plan de financiar con $70,000 millones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE y a la patrulla fronteriza como parte de un esfuerzo por reabrir el Departamento de Seguridad Nacional DHS, parcialmente cerrado desde febrero por falta de fondos. La Cámara Alta de mayoría republicana aprobó la resolución la madrugada con 50 votos a favor y 48 en contra. La oposición demócrata en el Congreso mantiene bloqueada desde febrero la financiación del DHS al exigir cambios en la política migratoria tras la muerte de 2 manifestantes estadounidenses por disparos de agentes federales en las redadas de principio de años en Minneapolis.
Con esta iniciativa, los republicanos activaron un complejo y lento proceso legislativo conocido como conciliación presupuestaria, que permitiría sortear el bloqueo demócrata y votar la reapertura del DHS. Este mecanismo solo requiere una mayoría simple en el Senado, en lugar de la mayoría cualificada habitual de 60 votos, lo que permitiría a los republicanos que cuentan con 53 escaños proceder sin dificultades. Se trata del mismo proceso que utilizó la mayoría republicana el año pasado para aprobar el gran paquete legislativo de recortes de impuestos impulsados por el presidente Donald Trump. Tenemos por delante un proceso de varias etapas, pero al final los republicanos habrán contribuido a garantizar la seguridad de la frontera de Estados Unidos, declaró el líder de los republicanos en el Senado, John Thune. El cierre del DHS, que comenzó el pasado 14 de febrero, es el más largo de una agencia federal en la historia del país y ha provocado largas filas en algunos aeropuertos por la ausencia de los agentes de seguridad. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que quiera generar un conflicto con Estados Unidos tras su exigencia de explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en el estado de Chihuahua, en el norte, donde murieron 2 funcionarios de ese país y 2 mexicanos. Lo que queremos es que si estamos trabajando bien, si estamos avanzando, pues que se cumpla el entendimiento. Entonces es así. No es un asunto de que queramos escalar un problema con el gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra Constitución y a nuestras leyes y a su cumplimiento, declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria. Ante este operativo, Claudia Sheinbaum defendió la postura de su gobierno para saber bajo qué condiciones se dio la participación de Estados Unidos en Chihuahua, ya que cualquier colaboración en materia de seguridad tiene que ser autorizado por el Ejecutivo. La falta es de ellos, del gobierno de Chihuahua, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería haber informado a las instancias federales. La principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración, aseguró la mandataria. Claudia Sheinbaum afirmó que hay que cumplir la Constitución y las leyes, y en el caso del reciente operativo, a su juicio, es una violación del marco jurídico vigente. Ciudad de México. Carolina Flores Gómez, una reina de belleza mexicana, fue encontrada muerta en su apartamento con una herida de bala en la cabeza. Carolina, quien recientemente cumplió 27 años, fue encontrada muerta en el barrio Polanco de la Ciudad de México, según reporta Indio. Aún no se realizan arrestos ni se presentan cargos, pero la policía investiga a la suegra de la mujer. Algunos piden que la muerte de Carolina sea tratada como un caso de feminicidio. Las autoridades revelaron que creen que la joven se encontraba en su casa con su esposo Alejandro Gómez y su suegra Erika María cuando recibió el disparo. La fallecida fue la ganadora del concurso Miss Teen 2017 por Baja California. La Fiscalía de México está tratando la muerte de Carolina Gómez como un caso de homicidio intencional. María del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, recalcó que las autoridades investigarían su muerte. Ningún crimen contra una mujer debe quedarse impune, dijo Ávila. Nuestros pensamientos están con su familia en estos momentos tan duros. Aproximadamente 10 mujeres son asesinadas cada día en México y solo el 1% de los casos termina en sentencia. Las autoridades creen que Carolina recibió un disparo el 15 de abril, pero su muerte no se reportó hasta el día siguiente. Tras ser alertados, los paramédicos confirmaron el fallecimiento en su domicilio. La demora en el reporte generó sospecha entre la policía. Atención, Ciudad de Panamá. La autoridad del Canal de Panamá informó de que algunos buques habían pagado recientemente más de $1 millón por franjas horarias de travesía en subasta, pero señaló que esos precios inusualmente elevados reflejaban un aumento temporal de la demanda y no una congestión persistente en la vía navegable. La autoridad señaló que los precios medios de subasta
habían subido hasta $385,000 tras el inicio del conflicto en Oriente Medio, desde los entre $135,000 a $140,000 anteriores, ya que el aumento del tráfico impulsó las solicitudes de reserva. La autoridad también señaló que ha tomado medidas para mantener los niveles de agua en su lago de retención, al tiempo que supervisa el riesgo de un fenómeno del Niño potencialmente fuerte más adelante de este año. La Habana. Los contactos entre Estados Unidos y Cuba están evidenciando una compleja estructura de poder en la isla, más fragmentada, erosionada y desdibujada que hace años y décadas, pero a la vez suficientemente resistente y cohesionada, especialmente ante una amenaza exterior. Esta es la valoración que hace en una entrevista con la agencia EFE la economista cubana Tamaris Bahamonde, quien logró su doctorado en urbanismo y políticas públicas, estudiando la estructura del poder institucional en la isla. A su juicio, la resaca tras el hiperliderazgo de los Castro, los cambios institucionales derivados de la Constitución de 2019 y el coste político de los fallos de gestión en los últimos años han redefinido la estructura de poder en la isla. En primer lugar, Cuba ya no se puede entender como en los años de los expresidentes Fidel y Raúl Castro, cuando el poder emanaba básicamente de sus figuras. A partir de la Constitución de 2019, el poder formal está escindido en 3 núcleos con funciones diferenciadas, describe Bahamonde. Está el bloque encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, que es el jefe de Estado y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el PCC, el único legal. El gobierno liderado por el ministro Manuel Marrero y el Consejo de Estado representado por el presidente del Parlamento, Esteban Lazo. Y aquí, Bahamonde plantea 2 derivadas. La primera, que las personas en la intersección de estos grupos, como los ministros presentes en el buró político del PCC o Díaz-Canel, acaban siendo personajes claves, miembros de los que denominan la troika. La segunda es que la división de atribuciones crea de forma natural facciones. No necesariamente estamos hablando de facciones enemigas, explica, sino de grupos que, pese a compartir objetivos generales, pueden tener intereses distintos o diferentes perspectivas. Atención, Washington. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, advirtió de la creciente expansión del crimen organizado, unido a las políticas de mano dura para combatirlo, y el deterioro de las instituciones se ha convertido en uno de los principales desafíos para la democracia y los derechos humanos en las Américas. En su informe anual correspondiente al 2025, publicado este jueves, la organización identifica un contexto de expansión del crimen organizado y de hechos graves de violencia en el área asociado a economías ilegales como narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y extorsión. La amenaza estructural de estos grupos criminales y sus efectos en la deslegitimización de las instituciones y la seguridad ciudadana causan alarma en la CIDH, explicó su presidente Edgar Estuardo Ralón Orellana. Nos preocupa mucho porque este fenómeno no solo se está expandiendo en los territorios, sino distorsionando muchas veces el funcionamiento propio de la institucionalidad democrática. Es uno de los principales desafíos que hay en menor o mayor medida en toda la región, insistió el abogado constitucionalista guatemalteco. Hay alerta ante políticas de mano dura. El informe de la CIDH indica que la respuesta dominante en la región han sido los discursos y políticas de mano dura, traducidas en operaciones policiales de alta letalidad, el endurecimiento de penas, junto a la militarización y el uso extensivo de estado de excepción. Para la entidad, estos enfoques no son eficaces ni sostenibles porque no garantizan control territorial duradero ni desarticulan las estructuras que sostienen al crimen organizado, y en cambio reproducen ciclo de violencia, impunidad y debilitamiento institucional. En 2025, la Comisión también encontró que la defensa de los derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo en la región, donde se registraron asesinatos, ataques y amenazas a activistas que hacen su trabajo en un entorno hostil. El informe identifica además una tendencia regional al endurecimiento de las políticas migratorias y de control fronterizo,
que en la práctica restringen el acceso al asilo, el debido proceso y el principio de no devolución. En el caso específico de Estados Unidos, la CIDH observa con preocupación las duras medidas migratorias de la administración del presidente Donald Trump, que han tenido un impacto significativo en los derechos de las personas migrantes, refugiadas, apatriadas y solicitantes de asilo. Atención, Santiago de Chile. El sitio de origen humano que más emite metano, CH4, cuyo poder de calentamiento es 80 veces superior al del CO2, es un vertedero de residuos situado a unos 60 kilómetros al norte de Santiago, en Chile, según detalló la ONU en un estudio llevado a cabo con la ayuda de unos 30 satélites, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. El lugar emite en un año más de 100.000 toneladas de ese gas, que según los científicos es responsable de al menos un cuarto del calentamiento climático actual. Otro vertedero en Chile, situado a unos 50 kilómetros al sur de la capital, también figura en el top 10 de los sitios responsables de las mayores emisiones. Sin embargo, Turkmenistán tiene 4 de los 10 sitios con más emisiones en instalaciones vinculadas a la explotación de hidrocarburos. Entre otros sitios de grandes emisiones de gas CH4 identificados sobre la base de un periodo móvil de 6 meses, se encuentran instalaciones relacionadas con la producción de carbón, especialmente en China. En conjunto, esos sitios solo representan una pequeña parte de las emisiones mundiales totales, pero constituyen prioridades en materia de reducción de emisiones, explicó el Observatorio Internacional de las Emisiones de Metano, IMEO, un organismo del PNUMA. Cabe destacar que la ONU anunció en noviembre de 2022 el lanzamiento de un programa de alerta denominado Sistema de Alerta y Respuesta de Metano, que permite alertar rápidamente a gobiernos y empresas cuando los satélites detectan grandes fugas de metano. Hasta la fecha, el dispositivo permitió reducir las emisiones de 41 fuentes importantes de metano. Quito. La Corte Nacional de Justicia del Ecuador aprobó la extradición a Estados Unidos de un lugarteniente del narcotraficante alias Fito, jefe del grupo criminal Los Choneros. Darío Peñafiel, alias El Topo, fue capturado en septiembre en la Amazonía ecuatoriana, donde se presume que coordinaba la extracción ilegal de minerales. Según las autoridades, alias Topo tenía relación con una disidencia de la guerrilla colombiana de la FARC y era solicitado por una corte de Nueva York. La justicia ecuatoriana dio paso a su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por delitos de tráfico de drogas a gran escala y el uso de armas de fuego, señaló la Corte Nacional en un comunicado. Tras recibir las garantías diplomáticas estadounidenses, la Corte dispuso la entrega del requerido, agregó. Alias El Topo estuvo preso en Ecuador por secuestro y asociación ilícita y salió en libertad tras cumplir la parte de su condena. Luego fue investigado por el asesinato de un policía, pero un juez lo sobreseyó. Topo conoció a Adolfo Macías, alias Fito, mientras estuvo recluido en una cárcel del Guayaquil, de acuerdo con medios locales. Ahí se convirtió en su mano derecha y tras su liberación pasó a la provincia de Orellana para dirigir la extracción ilegal de oro. Fito, considerado uno de los más poderosos narcos de Ecuador, fue recapturado en junio de 2025 en una mega operación cuando se escondía en un búnker que ordenó construir debajo de una casa en la provincia de Manabí. El jefe de los choneros fue el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos tras un referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa para reformar la ley en medio de su guerra anticrimen. Buenos Aires. El ejecutivo del presidente Javier Milei bloqueó el acceso a todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada, sede del gobierno de Argentina, con el fin de garantizar la seguridad nacional, según informó a través de X el secretario de Comunicación Javier Lanari, tras la presentación en las últimas horas de una denuncia contra 2 periodistas por filmar dentro del edificio. El gobierno argentino deshabilitó el registro de huellas dactilares que permitía el ingreso a unos 60 corresponsales de distintos medios nacionales y extranjeros tras la denuncia contra Luciana
Yeuna e Ignacio Salerno de la señal televisiva local TN por una supuesta violación de seguridad en la Casa Rosada después de la emisión de una filmación de zona del edificio gubernamental. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de la Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar a cargo de la custodia presidencial por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional, expresó Lanari. La tradicional sala de prensa de la Casa Rosada permanece cerrada en un hecho que muchos periodistas locales describieron como inédito, resaltando que estuvo habilitada y funcionó incluso durante la última dictadura cívico-militar en el país de 1976 al 83. Hasta el momento no tuvimos ninguna comunicación oficial sobre por qué la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, hermana y mano derecha del presidente, decidió prohibir el ingreso a los periodistas y cerrar arbitrariamente la sala. Nunca en la historia democrática nacional ocurrió algo de este calibre, afirmó Tatiana Escorpiana, una periodista. Maracaibo, Venezuela. El exalcalde de la ciudad venezolana de Maracaibo, Zulia, Rafael Ramírez, excarcelado tras permanecer en los últimos meses bajo arresto domiciliario, luego de su detención en 2024, llamó a las autoridades a una pacificación genuina y planteó una acción de gracia para la liberación de todos los presos políticos en el país. En una entrevista con EFE, el político lamentó que en Venezuela la libertad dependa de una orden ejecutiva y aseguró que la excarcelación de los presos políticos se puede resolver de un solo plumazo. Tú puedes sacar una lista completa y dar el beneficio completo como una acción de gracia que demuestre la voluntad de conciliar, dijo Ramírez Colina, de 50 años, al referirse a los presos políticos que suman más de 470, según la ONG Foro Penal. Yo creo, prosiguió, que uno de los grandes temas que tiene que venir de aquí en adelante es la pacificación del país, pero la pacificación genuina, no la pacificación desde la pistola apuntándote o de siempre tener un pendiente que pueda ser susceptible de lo que puedan usar para volverte a aprender. El opositor, que deberá cumplir un régimen de presentación cada 30 días, fue excarcelado el lunes por decisión del tribunal que llevaba su caso como parte del proceso de reconciliación que promueve el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por parte de Estados Unidos. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.